¿cómo está? Estamos haciendo los pasillos legislativos de los días viernes, ¿no? Hoy va a ser diverso. Está el diputado Juan Carlos Giordano, de la izquierda socialista, y también está el diputado Miguel Base, que es de Cambiemos. Voy a charlar con el diputado Giordano. Muchas gracias por venir, Giordano. Muchas gracias, diputado. No, ¿cómo le va? Gracias a usted. Estamos recorriendo estos pasillos legislativos. Me parece muy bien. Diputado Giordano, nacionalizar el sistema educativo, con esto de la crisis educativa, ¿cuál es la posición de ustedes? Eso es un proyecto de ustedes, ¿no? Claro, hemos presentado un proyecto con mi izquierda socialista y como parte también del Frente de Izquierda, porque todo el mundo habla de la crisis educativa. Sí. Y centralmente Macri, Vidal, los gobernadores acusan a los docentes de las escuelas públicas, que son ellos los que generan con los paros la crisis educativa. Pero nosotros, con el estudio que han hecho nuestros compañeros y demás, llegamos a la conclusión efectivamente que la crisis educativa es porque hace 40 o 50 años se viene socavando la educación pública y se viene subsidiando a la escuela privada. De manera que nosotros hemos presentado un proyecto de ley, y se viene, bajando los presupuestos educativos. Por ejemplo, en la década del 60, el presupuesto educativo llegaba al 25% del presupuesto nacional y en la década de 2017 el presupuesto educativo es del 5%, o sea que se bajó 5 veces. En forma contradictoria, el presupuesto 2017 dispone el 10% del presupuesto nacional para pagar los intereses de la deuda externa, mientras que para educación se destina la mitad. Entonces nuestro proyecto de ley es renacionalizar el sistema educativo. ¿Por qué? Porque en toda esta década, inclusive la década del 90 fue mayor, se transfirieron las escuelas a las provincias sin fondos. Por eso el Ministerio de Educación Nacional se dice que es un Ministerio de Educación Nacional que no tiene a cargo ninguna escuela ni ningún sueldo de docente. Los sueldos de los docentes, habida cuenta de eso, son dispares en cada lugar, distintos. Entonces, primero, la educación pública tiene que volver en manos del Estado Nacional. Macri se tiene que hacer cargo de pagar los sueldos y de solventar la educación pública. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo docente debería cobrar 15.000 pesos de básico sin pagos en negro. Fíjese lo que estoy diciendo, 15.000 pesos de básico, pero para eso, para un docente es muy elevado, porque la mayoría del sueldo de un docente se paga en negro. Y cuando dicen que no se puede lograr esto y demás, está desmentido, porque los trabajadores docentes de Neuquén acaban de lograr con su lucha un 31% de aumento salarial. Entonces el 18%, el 19% o el 20% que ofreció ahora Vidal en 4 cuotas es una miseria espantosa. De manera que ni qué hablar del 3% de Santa Cruz, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos fervorosos, denunciamos, lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Por ejemplo, el kirchnerismo hizo una sesión especial en el Congreso el otro día hablando contra Vidal y el 19%, que es una miseria de más, en Santa Cruz. No solo que la gobernadora Alicia Kirchner ofreció el 3%, sino que no paga en términos el sueldo. Claro. Y los estatales no están cobrando el sueldo ya no de ahora de abril, sino de los sueldos atrasados. Nuestro proyecto es renacionalizar el sistema educativo, elevar el presupuesto educativo en un 25% o en un 10% del PBI, que la plata que se va a la deuda externa vaya a educación pública y que se deje de subsidiar la escuela privada, porque es un negocio muy grande la escuela privada. Seguro. Cuando fue Marcos Peña al Congreso, nosotros le preguntamos cuánto dispone el Estado Nacional para subsidiar a la escuela privada y no supo responder, ¿no? No supo responder, no lo contestó. Y 15.000 pesos de básico. Eso es muy importante porque sería terminar con la crisis educativa. La crisis educativa es eso, no se puede acusar a un docente que da clases todos los días de que la educación pública está así por culpa de los paros, de los reclamos de los docentes. Al revés, si los docentes no hubiesen hecho tantas medidas de fuerza y jornadas de protesta y lucha en todos estos años, hoy estaríamos con el modelo chileno, donde los estudiantes, por ejemplo, universitarios, en este caso no es la escuela primaria y secundaria, pero universitaria, tienen que pagar entre 500 a 800 dólares, o sea, para poder estudiar. Y cuando dicen que los docentes deberían hacer los paros, pero con los chicos adentro, los chicos están afuera. Lo otro que no contesta el gobierno es cuántos chicos quedan afuera de la educación pública porque no hay escuela pública, porque no hay vacantes y porque faltan también designar docentes. Ahora, Juan Carlos, estos paros no hacen que aquel que puede se pase a la escuela privada. No, porque, por ejemplo, si yo voy y llevo a mi chico a la escuela pública y están electrificados las paredes, o no hay baños, o no hay calefacción, me empujan a la privada. Claro. Ahora hay chicos que no pueden, o sea, si un trabajador el 55% de su salario
es para pagar impuestos, tendría que tener el derecho de una educación pública, digna, de calidad, con docentes pagos. Ahora, si encima de eso tengo que yo disponer para pagar la educación privada, hay millones de personas que no lo pueden hacer. Por ejemplo, en el barrio Los Hornos de Merlo hay 8.000 alumnos que no tienen vacantes en la escuela pública. Si uno le pregunta a esos padres, ¿y esos alumnos qué hacen? ¿Van a la escuela privada? No, porque no pueden pagar. Claro. ¿Van a la escuela pública? No, tampoco, porque no hay vacantes. 11.000 niños sin vacantes en la educación pública de Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna Macri de hace casi 10 años. Bueno, eso es una barbaridad. Por eso, defender a los docentes no es solo defender el problema del salario de ellos, que es muy importante, sino también la educación pública, sí, y que no se siga destinada. Claro, claro. Diputado Giordano, ¿en qué estado está este proyecto? ¿Ya está presentado? ¿Han conversado con algunos de los pares? Lo hemos presentado, el otro día nos verificamos, está en la Comisión de Educación y de Presupuesto. Por supuesto, no es la idea de que cambiemos el Frente Renovador ni el kirchnerismo esté a favor de este proyecto. Es una forma, digamos, de popularizar lo que necesitan los docentes. El otro día el Frente Renovador de Sergio Massa presentó un proyecto de ley atacando a los docentes de la misma forma que lo hace Macri. Y la contradicción del Frente para la Victoria, que mientras habla acá a favor de los docentes, en Santa Cruz aplica un ajuste, la gobernadora Alicia Kirchner, kirchnerista ella, al mejor estilo Macri, bueno, por eso los proyectos nuestros no nos hacemos ilusión, presentamos un proyecto y se puede llegar a aprobar. No, si se aprobara un proyecto de esto tendría que haber una lucha muy grande, una movilización muy grande, porque así se logran las leyes que benefician a los trabajadores y los sectores populares. Es decir, no podemos cifrar ninguna expectativa en que un Congreso donde están los partidos tradicionales que defienden, digamos, el negocio de la educación privada o utilizan un doble discurso diciendo que defienden a los docentes pero después no lo defienden, bueno, en eso no ciframos ninguna expectativa, pero es muy importante para dar este debate porque la izquierda, muchas veces que nos dice no tienen propuesta, no tienen, lo único que ustedes quieren es hacen lío, hacen... No, tenemos una propuesta, en este caso, para salvar a la educación pública. Juan Carlos, hagamos el caso hipotético de la izquierda gana la elección, porque es muy fácil criticar, pero ¿qué harían ustedes? Bueno, es una pregunta muy importante. No, es una pregunta muy importante porque, bueno, cuando nosotros pensamos en un gobierno distinto, lo pensamos en un gobierno de los trabajadores y los sectores populares. Si los docentes ponen en funcionamiento todos los días la educación pública, si los médicos y los enfermeros ponen todos los días en funcionamiento el hospital público, si un trabajador todos los días genera la riqueza en la producción, en los trabajadores de metalúrgico, del ESMATA o lo que fuere, ahí tenemos la producción nacional, ahí tenemos, digamos, el fortalecimiento de un país. Cuando nosotros pensamos en un gobierno de los trabajadores, pensamos en eso, es decir, que la izquierda sea un vehículo político para que los trabajadores puedan gobernar. No es quimérico, no suena como una quimera, ¿no? No, porque aparte por ejemplo, ahora tenemos, este año casualmente se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Consideramos que ese ejemplo del primer país donde logró un gobierno de los trabajadores y fue el socialismo, es un ejemplo muy importante. Después el socialismo la palabra socialismo lo desvirtuó el estalinismo o lo desvirtúa Maduro. Claro. En Venezuela, hablando del socialismo del siglo XXI, pero gobernando con Chevron, gobernando con la Exxon, con un 1000% de inflación, donde los trabajadores ganan 30, 50 dólares. Entonces, en el caso de Venezuela, ya para hablar con un tema importante, no estamos con la MUD, que es la derecha, digamos, tradicional de Venezuela, son los Temer, digamos, los Macri de Venezuela. Sí. Y ahí nuestros compañeros también proponen, bueno, un gobierno de los trabajadores... Y tampoco con los boliburgueses, ¿no? No, la boliburguesía es la que se ha beneficiado, digamos, de las manos del chavismo, a un petróleo que estaba a 100 dólares en su momento, y bueno, la economía quedó completamente desquiciada. Pero volviendo al tema, es decir, un gobierno de los trabajadores de los sectores populares, y la izquierda se propone para eso. Yo creo que sería una cosa inédita porque en Argentina nunca los trabajadores gobernaron, nunca la izquierda gobernó, y sería una oportunidad porque nosotros, si suspendemos los pagos de la deuda externa... Dice que Perón era el primer trabajador. No, Perón fue un gobierno nacionalista patronal, que llamó a la conciliación de clase, nunca fue socialista ni nada por el estilo. Pero si Argentina, por ejemplo, usara los recursos que genera los trabajadores en su producción, en vez de pagar la deuda externa, se suspenden los pagos de la deuda externa, recuperamos las empresas entregadas por el menemismo en la década del 90, se nacionaliza la banca y el comercio exterior, bueno, ahí habría el dinero suficiente como para hacer un plan económico alternativo al servicio de los trabajadores y los sectores populares. Entonces se podría combatir salario de pobreza, jubilaciones de pobreza, se podría reactivar la economía, la producción estaría
en manos de los sectores que generan la riqueza y no de un grupo parasitario, bancos, multinacionales. Por eso en las elecciones, bueno, ahora no estamos en tema electoral y nosotros nos queremos, pero en las elecciones el Frente de Izquierda van a aumentar el número de diputados. Y bueno, Pienso. nosotros el Frente de Izquierda sacó con este programa, con esta Sí. propuesta, 1 millón de votos en las elecciones pasadas. Lo que queremos decirle a la gente es que entre Cambiemos, el kirchnerismo, Massa, todos son más o menos parecidos, ¿sí? Porque Massa fue jefe de gabinete Sí, de claro. Cristina, Randazzo, que se puede presentar por un sector del peronismo, estuvo con Cristina, o sea, entre Macri, el kirchnerismo o el peronismo y Macri, hay una tercera alternativa que es el Frente de Izquierda. Bueno, diputado Giordano, le agradezco mucho No, le habernos agradezco a usted. permitido este tiempo. Le agradezco a usted. Muy le agradezco a amable. usted. Gracias, gracias. El diputado Juan Carlos Giordano, del Frente de Izquierda, charlando conmigo y con ustedes en estos pasillos legislativos. Vamos a una pausa y luego el diálogo, la conversación con el diputado Miguel Base. No se vayan. Seguimos recorriendo los pasillos legislativos. Esta vez vamos a conversar con el diputado Miguel Base. Muchas gracias, diputado. No, al contrario, gracias a usted. Nos encontramos a diario recorriendo los pasillos y estamos una vez más acá. Sí, Bueno, así es. Miguel, por fin sesionó el Congreso. El diputado. No Sí. es que no trabaje, yo que estoy ahí sé, pero la gente que está afuera dice, ¿cómo no trabaja? Sí, en realidad este año estamos trabajando más que nada en las comisiones. El año pasado se trabajó mucho, Sí, por mucho, suerte, sí. se trabajó mucho y la verdad es que con muy buenos resultados, porque se sancionaron muchas leyes importantes, algunas importantes para el funcionamiento del Estado y otras importantes para la gente, para la sociedad. Y la verdad es que la mayoría de esas leyes se lograron con acuerdo de los distintos partidos políticos. La gran mayoría de las leyes que llegaron, de los proyectos que llegaron del Poder Ejecutivo, fueron modificados en función de los aportes que se hicieron desde los partidos Claro. de la oposición. Claro. Así que la verdad es que se demostró un funcionamiento institucional en la Cámara de Diputados muy, muy bueno. Nos habíamos acostumbrado, Miguel, a que el Congreso sea una escribanía, ¿no? Sí, Desgraciadamente. lamentablemente habíamos vivido un tiempo distinto en el que era prácticamente imposible discutir, en el que se aprobaban nada más que los proyectos que venían del Poder Ejecutivo. Bueno, eso por suerte el año pasado ya terminó con este cambio de gobierno, este cambio de composición además dentro del Congreso y de la Cámara de Diputados. La verdad es que funcionó muy bien. Y por mérito del oficialismo, digamos, Sí. de nosotros, de Cambiemos, que supimos entender que había que funcionar escuchando y dialogando y construyendo junto con los otros partidos políticos, y también por mérito de los partidos de la oposición que decidieron aportar. Así que yo creo que el año pasado se funcionó bien. Este año seguramente vamos a tener que, vamos a encontrar una dinámica distinta. Primero porque las leyes que había que sacar con más urgencia ya están aprobadas. Sí. Y segundo porque en realidad seguramente los debates electorales van a condicionar también el funcionamiento del Congreso. De todas maneras, por ejemplo, ayer ya avanzamos en una ley importante. Sí. Y una ley que en realidad tiene origen en distintos proyectos de distintos partidos políticos, Sí. pero el que se termina aprobando es un proyecto del Frente para la Victoria, Claro, es de Castañeto. de Castañeto. Claro. Y la verdad es que nosotros nos sentimos bien aprobando un proyecto que es de otro partido político, a pesar de que, como digo, también había proyectos de Cambiemos en la misma dirección, pero que viene a resolver un problema que afecta a una cantidad importante Sí, por supuesto, de sí. Sí, habitantes de la Argentina, ¿no? Sí. Como es los electrodependientes, digamos, Sí, esta por gente supuesto, que claro. necesita del servicio eléctrico permanente. Bueno, a partir de ayer va a contar con un servicio eléctrico permanente y de manera gratuita para poder atender sus necesidades desde el punto de vista de la salud. Y vamos a avanzar rápidamente, por ejemplo, en comisión ya aprobamos también un tema vinculado con la responsabilidad parental de los femicidas, que es un tema de nuestro punto de vista muy importante también. Claro. Y el tema la vinculación que tienen los chicos que a los 18 años dejan de estar en un instituto de menores Sí.
y que recuperan, digamos que no que recuperan, sino que salen y se encuentran sin ninguna cobertura. Van a tener una especie de ayuda, ¿no? Exactamente, van a tener un acompañamiento de parte del Estado, porque esos chicos que dejan los institutos a los 18 años, en los que estuvieron, en definitiva, tratando terminaron de desarrollarse, Sí. de formarse en los institutos, necesitan necesitan un acompañamiento del Estado porque no encuentran al otro día trabajo, casa, donde alojarse, una familia. Así que necesitan es un proyecto muy interesante de la diputada Carla Carrizo, de la Sí. Capital Federal. La verdad es que tenemos una cantidad de proyectos que están sobre todo atendiendo cuestiones puntuales que me parece que van a ser tratados durante este año y que venimos aprobando en comisión y que me da la impresión de que el año va a ser incluso mejor de lo que imaginamos, ¿no? Miguel, ya vienen las elecciones, ya hay que hacer las listas. ¿Cómo está la cosa esa? Bueno, está cada vez con... El radicalismo va a pedir más. Sí, claro, claro. Sí, porque la verdad nosotros somos parte de esta construcción de Cambiemos, nos sentimos responsables de esta construcción, queremos que al gobierno le vaya muy bien, que el gobierno haga bien las cosas, de manera tal de que a la sociedad le vaya muy bien con lo que hace el gobierno. Claro. La sociedad eligió esta construcción para llegar a este gobierno justamente para dar respuestas y para que se produjeran cambios en la Argentina que son absolutamente impostergables. Tenemos problemas graves que resolver, como por ejemplo el tema de todo lo que está vinculado con la economía. Todos sabemos que la economía está atravesando una situación difícil y compleja. Sabemos también que no se podía resolver la situación económica del país de la noche a la mañana, que lleva mucho tiempo cambiar el rumbo que trae la economía. Hay cosas que no se pueden cambiar en pocos meses, pero es necesario empezar a resolver esta situación. Y para eso hay que trabajar mucho y el gobierno tiene que hacer las cosas de la mejor manera posible y el radicalismo tiene mucho para aportar en el marco de esta construcción que es Cambiemos. Y sobre todo tiene mucho para aportar desde el Congreso de la Nación, como lo hemos hecho a lo largo del año pasado y como lo vamos a hacer este año. Por eso es que naturalmente el radicalismo va a reclamar los espacios que considera que tiene que tener en el Congreso precisamente para hacer estos aportes. Porque, repito, nosotros estamos fundamentalmente preocupados para que desde el gobierno se hagan las cosas de manera tal de que logremos dar respuesta a la sociedad, porque la sociedad argentina demanda con razón respuestas que necesita, ¿no? Las otras noches escuchaba que Mario Negri decía que sin el aporte del radicalismo, Macri no sería presidente. Y sí, yo le encontré razón, ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. Nosotros hicimos un aporte muy importante. La incorporación del radicalismo, o la decisión del radicalismo de ser parte de Cambiemos. Yo creo que en ese momento, de alguna manera, torció el rumbo electoral a favor justamente de Cambiemos. Porque la verdad es que en ese momento había una discusión importante, estaba el kirchnerismo con una presencia electoral muy fuerte, estaba el Frente Renovador, que encabezado por Massa, que todavía disputaba casi de igual a igual o con alguna ventaja sobre lo que se denominaba el macrismo. Ahora, cuando el radicalismo decide justamente avanzar en esta dirección y construir junto con el PRO y la coalición cívica Cambiemos, yo creo que ahí hubo un claro mensaje a la sociedad y un porcentaje importante, no solo los radicales, y un porcentaje importante de la sociedad que estaba expectante empezó a tomar a Cambiemos como la alternativa más importante para producir el cambio que se debía producir en la Argentina. En buena hora, ¿no? Si no, estaríamos sufriendo lo de Venezuela. Eso es terrible. Lo que le está pasando a Venezuela es terrible, es una lástima. Realmente un país tan importante como Venezuela, con tanta riqueza. La verdad que el populismo absolutamente irresponsable, primero de Chávez, sí, claro, y exagerado por Maduro, la verdad es que los ha llevado a una situación muy compleja. Ojalá logren resolver en paz
y rápidamente esta compleja situación que tienen por el bien de los venezolanos, ¿no? Sí, de veras, ¿no? Y menos mal que no lo sufrimos acá. Y personalmente pienso que íbamos camino de eso, ¿no? Íbamos camino a eso. Lamentablemente íbamos camino a eso. Íbamos camino a eso incluso porque había ya decisiones que se tomaban desde el gobierno que tienen que ver con lo institucional. Por ejemplo, la jerarquización que se había hecho del general Milani al frente del ejército, entregándole a Milani nada menos que también parte del servicio de inteligencia, era realmente una exageración que en definitiva tenía que ver con construir para el gobierno un grupo que hiciera inteligencia y un grupo de las Fuerzas Armadas que respondieran al gobierno. La verdad es que en el país tenemos Fuerzas Armadas que tienen que responder institucionalmente al Estado y un servicio de inteligencia que también tiene que responderle al Estado. No puede ser que un gobierno pretenda poner en marcha este tipo de cuestiones. Y después el tema de las vinculaciones internacionales. La verdad que Argentina se había automarginado del mundo, claro. Teníamos buena conversación con Irán, con Corea, con Rusia, pero la verdad es que estábamos aislándonos del mundo y por eso teníamos también la situación económica tan difícil, ¿no? Bueno, diputado Basse, le agradecemos mucho estos minutos. No, el que le agradecido soy yo, al contrario. Bueno, muchas gracias, Miguel, muy amable. El diputado Miguel Basse, recorriendo junto a usted, junto a nosotros, a todos, los pasillos legislativos. No se vaya, que quedan algunas reflexiones para el final. Bueno, vamos terminando los pasillos legislativos de hoy dentro del Mercado por Expertos, por supuesto. ¿Estuvo Florencio? Sí, se lo había dicho, ¿no? Que iba a llegar Florencio Randazzo al Senado, estuvo comiendo con Pichetto, habrán hablado de Cristina, mire que ahí están dos, Florencio y Pichetto, que Cristina no los puede ni ver. Y hablando de Cristina, viaja, Cristina se va a hacer una gira por Europa, a dictar conferencias y todo, el mes de mayo. ¿Será que no va a ser candidata? ¿Será que lo de Magario del día 24 se va a concretar y va a estar con la presencia de ella? Vaya uno a saber, ¿no? Todo eso, por supuesto, en este clima que ya se está preparando para las elecciones. Claro, usted me dirá, ¿y a mí qué me importa la elección? Eso le importa a ellos. Y tiene razón, por supuesto. Le importa solamente a ellos, a los dirigentes, a los que están, a los que vivimos, de alguna manera nosotros también, ese microclima, ¿no? Pero yo creo que debieran interesarse más por los problemas de la gente, por los pequeños problemas. Bueno, hablando de pequeños problemas, si usted me encuentra en la calle, hábleme. Yo parezco altanero, pero no, podemos charlar, amigablemente, de manera responsable, de manera respetuosa, y yo le puedo acercar a los diputados y a los senadores sus inquietudes. Esa es la idea. Así que si me encuentra en la calle, hábleme, que yo camino por los mismos lugares por donde camina usted, voy en el transporte público como usted, y no es un speech de campaña, es la verdad, Así que ahí nos vamos a encontrar. Así que ahora les dejo un abrazo muy grande, nos vamos a encontrar la semana que viene, por supuesto, recorriendo los pasillos legislativos a través, por supuesto, claro, de esta posibilidad que tenemos de Mercado por Expertos. Ahora sigue Mercado por Expertos. Muchas gracias.